Ya. Jóvenes, buenas tardes. Mil perdones por la demora. Hemos tenido inconvenientes técnicos. ¿Se me escucha? Buenas tardes, doctor. Sí. Bueno, sin mucha expectativa ni problema, vamos a dar inicio a este tema que es de importancia capital dentro de la urología, puesto su alta incidencia desde la consulta externa hasta su prolegómeno quirúrgico, es una de las patologías más prevalentes en la especialidad. ¿Qué concepto se tiene de la hiperplasia prostática obstructiva benigna? Es el aumento del tamaño prostático que se debe a un aumento del número celular, no del volumen, y a una disminución de la apoptosis. Muy bien saben que la apoptosis es la muerte celular programada. Bueno, como prolegómeno de introducción vamos a decir que es el tumor benigno más frecuente todo varón. Primera causa de concirugía en los países del primer mundo. El desarrollo de la hiperplasia inicia alrededor de la cuarta década como un fenómeno focal y de origen estromal. Indudablemente, para tener una idea global de todo esto, primero tenemos que empezar a conocerla en el contexto morfológico de la anatomía, qué es y dónde está ubicado esta glándula que es la próstata. Diremos primero que es un órgano fibromuscular, es una glándula mixta con función endocrina y exocrina. Forma el 70% del semen y es rico en zinc, ácido cítrico, fosfatasa ácida, prostaglandinas y fibrolisina. La anterior, por favor. Me vas a comentar. Vuelvo a esto porque definitivamente es la más interesante para que ustedes puedan decidir. Está localizado la próstata en la base de la vejiga y está sustentada abajo por el diafragma urogenital. Hacia adelante limita con el borde posterior de la sínfisis del pubis y hace pan con el espacio de Retzius. Hacia atrás con la fascia de Denonvilliers que separa con el recto las vesículas seminales y parte de lo que significa las instalaciones del esfínter externo o estriado. Así es. Lo mismo delante, detrás, arriba y abajo. Si tenemos claro esta situación, pónganse debajo de la vejiga, sobre el diafragma urogenital, o sea, el esfínter estriado, detrás de la sínfisis del pubis y delante de la fascia de Denonvilliers y de las vesículas seminales. Este es un preparado para que tengan idea somera de qué significa y qué puede producir esto. Intencionalmente abarcamos esta imagen porque te da la representatividad que si no se hace un tratamiento oportuno llega prácticamente a lesionar severamente la vejiga y toda la uretra prostática. Hay una subdivisión anatómica pero ya funcional. Hay zonas concéntricas con comportamiento morfológico, funcional y patológico bien definido y muy bien estudiado. La zona periférica que representa el 70% es el asiento de los adenocarcinomas. Es la zona donde el dedo explorador y en el examen físico uno puede abarcarlo y tener una idea somera y clara de que definitivamente hay un cambio de consistencia, una aparición de nodulaciones. En la zona central, el 25% más bien es una zona de transición.
En cambio, la zona periprostática, que es más pequeña, no tiene glándulas. Y la zona de transición del 4 al 5% es donde se asienta la patología tan común que es la hiperplasia prostática obstructiva benigna. Todo lo que acabamos de decirle ahora en forma somera en representación. La zona A es la zona central, la zona B es la zona fibromuscular o lo que nosotros quirúrgicamente llamamos la cara anterior. La zona C es la zona de transición más bien pequeña. En cambio, la zona D es la zona periférica y la E es la zona de la glándula periuretral. Esta es una denominación, subclasificación de McNeil. Esto es más o menos ya en el aspecto global central. Zona de transición periuretral, anterior, la zona central, y aquí le falta la zona periférica atrás, ¿no? Que es la más amplia, la más, y gracias a Dios es donde es el mayor porcentaje de asiento de los carcinomas, una patología tan frecuente en este tipo de situaciones. Quienes están rotando con nosotros han visto que definitivamente es el aspecto quirúrgico, es una de las cirugías que más volumen de sangre requiere porque está tremendamente irrigada. Y al enuclear, lógicamente, no hacemos una hemostasia selectiva, sino más bien global y periférica. No nos olvidemos que no hay una arteria prostática como tal. Hay arterias que irrigan la próstata que dependen de la hemorroidal media, de la pudenda interna y de la vesical inferior. Esta hacia el interior va a dar ramas vesicoprostáticas del exterior, indicales por favor, y que van al interior son las uretrales, las periuretrales. Esas son las periprostáticas y las uretrales hacia la línea media, las que se asientan. Ahí. Entonces, con todo esto verán que definitivamente llamamos puntos cardinales cuando se implantan puntos simples pero hemostáticos con cromado de gran volumen para evitar un sangrado profuso. Una vez que más o menos tenemos somera idea de lo que significa la irrigación, que también aquí se lo volvemos a demostrar para que tengan idea, ilíaca interna, vesical inferior, pudenda, rama prostática y rama periprostática o capsular y la rama periuretral. Sigamos. Una vez que hemos hecho esto, el drenaje venoso, indudablemente subsecuente al arterial, está dado por el plexo periprostático, las venas hemorroidal media, vesical inferior y la dorsal profunda que abarca. Indícamelos, por favor. La dorsal profunda del pene, que es una rama gruesa allá, y que el drenaje venoso casi en el 90% va por esta rama. Hacia la vena hipogástrica, que es lo fundamental. Ahora, no tengo el mínimo afán de confundirles ni de hacerles ciencia ficción en todo esto, pero hay prolegómenos que debemos y tenemos la obligatoriedad de saber, es fundamentalmente el drenaje linfático. A quienes nos interesa y a quienes operamos próstata o cáncer de próstata, nos interesa fundamentalmente los estadios para poder etiquetar bien esta patología. Y uno de los fundamentales son los ganglios obturadores. Ahí donde está. Que están por detrás del agujero obturador de la pelvis. Cuando uno hace una prostatectomía radical, una vez que da los primeros pasos, primero tiene que hacer una linfadenectomía de esta región. Si esta región, que es el primer escalón, la primera parada, para que me entiendan, de la patología prostática cancerígena, si es positivo,
ahí se queda la cirugía. Porque se dan cuenta, si uno abarca el problema prostático y ha encontrado ganglios en la cadena obturatriz, es que ya definitivamente ha salido, ya no está localizado, por lo tanto la cirugía no le sirve ya de nada al paciente. Por lo tanto, se pasa a un siguiente. Pero sin embargo, posteriores cirugías de rescate, tenemos que identificar bien la cadena ilíaca interna, la flechita. Las cadenas presacras al medio, arriba, en la bifurcación, y la cadena ilíaca externa. Ilíaca externa, ilíaca interna, las presacras. Todas estas pequeñas cosas es conveniente y tenemos la obligatoriedad, que son 4 cadenas que definitivamente nos interesan y debemos seguirlas de rigor. La siguiente. Esto sí, vamos a pasar, solamente les voy a recordar que está dado la inervación por el plexo hipogástrico inferior, las venas o de los nervios presacros que irrigan, y desde S2 a S4, que es lo que nos interesa a nosotros. Con eso lo dejo todo porque ya veremos en vejiga neurogénica. ¿Qué epidemiología tiene esto? Tiene una prevalencia del 50% en varones de 50 a 60 años. Y es universal, quiere decir que todos los hombres vamos a tener hiperplasia en los mayores de 80 años. Si viviéramos las próximas clases, creo que el doctor... No, doctor Torrico. El doctor Torrico, Marcelo, les va a dar cáncer de próstata y es donde aquí definitivamente se va. Si viviéramos hasta los 105 años, todo el mundo tuviera cáncer de próstata. Por lo tanto, es una patología que conviene aprenderla bien por la condición de varón y segundo, por la condición de médico. Es nuestra obligatoriedad saber, aprender para derivar a tiempo a este tipo de pacientes. Esta patología que requiere gran demanda de recursos económicos en los seguros de salud. Si ven ustedes aquí que están los residentes alrededor mío, van a ver que del 75 al 80% de la consulta es esto, todos los días del Señor. Y la patología es la más frecuente, la más prevalente y la que más muertes produce. La edad aumenta la incidencia, lo que les decía, definitivamente es otro factor en contra. Así es. Siguiendo con la epidemiología, la raza tiene una menor incidencia o presentación más tardía en asiáticos, fundamentalmente de acuerdo al protocolo de dietas o al protocolo de estudio epidemiológico. Los asiáticos, especialmente los de raza amarilla, son las que menor frecuencia de presentación tienen en la patología prostática. Seguramente atribuimos a la dieta. En cambio, la raza anglosajona, la dieta es de vital importancia porque tiene mayor incidencia en consumo de leche y sus derivados por el componente cálcico que es predominante. En cambio, en la raza amarilla la incidencia, hay menor incidencia por el consumo de soya, que tiene fitoestrógenos, los betacarotenos que tienen antiandrogénicos y el té verde que son fenoles. Por lo tanto, aparentemente juega un papel importante después de la raza el medio, quiere decir la dieta. ¿Qué estilo de vida se presenta? Siempre tenemos que apoyarnos en la estadística foránea. Hay mayor incidencia en grupos sociales altos, seguramente por el mayor consumo de derivados cálcicos o de dieta que son ricas en colesterol, que estos van a, al desdoblarse, disminuir la tasa de testosterona activa. Al tabaco se le da cierto tipo de incidencia solamente nominal, no hay una estadística como en otras patologías, por ejemplo en el cáncer de vejiga, donde es predominantemente hay metabolitos en el tabaco que son cancerígenos. Enfermedades asociadas, esto también tenemos que tener en cuenta. Hay mayor incidencia en los diabéticos, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, o más o menos están asociadas a esta patología. Y hay una menor incidencia, fundamentalmente lo que nos interesa en el medio, es en los cirróticos,
¿Por qué? Porque aumentan los estrógenos al haber falta de síntesis de colesterol y testosterona. Si el hígado está en pésimas condiciones, definitivamente esto no progresa, por lo tanto hay una situación que es, ¿qué es? Perdón. No, le estaba diciendo que traiga la historia, no. ¿Qué patogenia tiene esta patología? Hoy por hoy se baraja 5 teorías, de las cuales categóricamente demostradas están 2. Primero, hay una hipótesis de la dihidrotestosterona y la edad. La 5-dihidrotestosterona es el metabolito activo de la testosterona y tiene un catalizador que es la 5-alfa reductasa. Tiene mayor nivel en los 40 años. El segundo se atribuye a esto, dihidrotestosterona, falta de estímulo hormonal en mayores de 40 años. Galavate. Segundo, hay un desequilibrio estrógeno-testosterona. Lógicamente, todos los hombres también tenemos estrógeno en mínima cantidad, así como las mujeres tienen testosterona también en mínima cantidad. Esta conversión de estrógenos en testosterona produce un desequilibrio, y al ver este desequilibrio y establecerse, definitivamente hay un crecimiento de la próstata. La interacción del epitelio-estroma como tercer factor, hay una proliferación totalmente descontrolada y al mismo tiempo hay una reducción de la apoptosis. Esto se demuestra por la teoría de las células madres, que tiene hoy por hoy mayor fuerza y vigor en tratar o en delucidar lo que es la patogenia. Quiere decir que en biopsia se han demostrado que esta teoría en el epitelio basal hay un incremento anormal de las células madres. Quiere decir que de aquí es donde salen los epitelios cilíndrico, cúbico y plano. Entonces, al no haber reducción al no haber un incremento o un control de la apoptosis, definitivamente hay una proliferación y hay un crecimiento de todo esto. Vamos. Lo mismo, si se dan cuenta en esto, testosterona, célula estromal y célula epitelial. A través de lo que les decía, la enzima convertidora, la 5-alfa reductasa de testosterona en dihidrotestosterona, ahí está la dihidrotestosterona, lógicamente produce e incrementa el factor de crecimiento. Por lo tanto, la balanza va a ir a ese lado. Ahora, a nivel de los receptores androgénicos, indudablemente va a haber y también estimular el factor de crecimiento. En síntesis, ¿qué se hace? Tanto en el epitelio estromal como en las células epiteliales, definitivamente hay un incremento del factor de crecimiento, sea a través de la testosterona o sea a través del epitelio, y el resultado es definitivamente la hiperplasia. Para aclararles, quiero advertirles, hiperplasia es el número de la multiplicación en el número de células o de que tiene pues la próstata, glándulas, ¿no? Son acinos glandulares. En cambio, la hipertrofia es el aumento de volumen, no de número. Vamos. Igual, lo que les acabo de decir y la representación, esto ya para no perdernos más, la producción aumentada de dihidrotestosterona, estrógeno activa y indudablemente la balanza se da a un lado. Si todo está normal, la balanza está equilibrada.
Hay una representación más o menos para que tengan idea de una patología normal y de una hiperplasia prostática. En mayor o menor proporción, la diferencia de volumen es considerable. Ahora, la anatomía patológica, de acuerdo a los especímenes estudiados, hay 5 tipos que algunas veces, cuando la buena voluntad de los patólogos está en boga, pues es un de tipo estromal, un tipo muscular, fibromuscular, fibroadenomatosa y fibromioadenomatosa. Quiere decir proliferación del estroma, es el esqueleto que lo tiene, esto está por tejido conjuntivo y por tejido muscular. Entonces hay una situación de fibromuscular. La fibroadenomatosa es la conjunción no solo del estroma, sino también del epitelio muscular. La siguiente. Ahora, todo esto, si definitivamente lo hemos estudiado en su aspecto anatómico, un poco en su aspecto funcional y su morfología, ahora, ¿qué sintomatología da esto? ¿Cómo vamos a llegar a la conclusión de que definitivamente hay o no hay hiperplasia desde el punto de vista clínico? Entonces, se clasifican síntomas obstructivos o de vaciamiento. Esto van a encontrar en los libros modernos como vaciamiento, que es la disminución del calibre y la fuerza del chorro miccional. El retardo en el inicio de la micción, que también se llama excitación. El goteo terminal, quiere decir que uno ha terminado la micción y todavía hay permanencia de un flujo mínimo pero persistente de orina. El vaciamiento incompleto, el paciente se queda insatisfecho de no haber terminado completamente de vaciar la vejiga. Y la micción intermitente, que tiene involuntariamente el paciente que hacer fuerza abdominal para que esto vaya. Ahora, los factores irritativos o los síntomas, la sintomatología irritativa, o también se llama de llenado, son la polaquiuria, el aumento de número de micciones, la nocturia o nicturia, llámenle que es igual, es el aumento de la frecuencia de veces en la noche. La urgencia se traduce porque el paciente te va a decir, me da ganas de orinar y no llego al baño, me venció. La urgente incontinencia es cuando definitivamente esta sintomatología es tremendamente arraigada, molesta e invalidante socialmente. A nadie le gustaría andar con el pantalón mojado, ¿no? O usar un pañal. Y el dolor suprapúbico como respuesta a todo el colorario este. Hoy por hoy se maneja el IPS. Valora síntomas urinarios. La encuesta es válida. Hay 7 preguntas que son etiquetadas de 0 a 5, leve, menos de 8, moderada hasta 19 y severa mayor de 19. La 8ª pregunta evalúa calidad de vida. De 0 a 4 es la más severa. Necesario un nivel cultural. Los que vayan a rotar conmigo en el Hospital Viedma, no utilizo esta regla, que generalmente hoy por hoy deberíamos saberlo, sí, pero ponerlo a práctica no, porque si ya tenemos 20 pacientes, hacer el test que nos lleva 15 o 20 minutos, entonces nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Uno. Otro, el nivel sociocultural de nuestra gente no entiende la mayor parte del planteamiento de las preguntas ¿cómo se llama esto? De esta escala. De este examen, de esta anamnesis. Es IMSS. A ver, sigue. Ahí está. Entonces, alguna léeles. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Le pregunto a nuestros pacientes que la mayor parte son de provincia o de zona rural. Entonces,
te van a contestar cualquier cosa. No es aplicable, por lo menos hoy por hoy, para el Hospital Viena. Pero sí tenemos la obligatoriedad de saber que existe esto y que en otras partes sí se la practica para dar una unión. Pero nosotros con otro tipo de situaciones salvaguardamos esto, como vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de sintomatología que se practica mucho en el norte. Es los síntomas o de las argollas que le llaman y uno las va etiquetando. Sencillo, fácil, simplemente aplicar la sintomatología y la obstrucción y directamente esto. Zona, obstrucción más crecimiento, no tiene mayor síntomas, por lo tanto va a tratamiento médico. La zona B, crecimiento más síntomas, sin obstrucción, eso es raro. La zona C tiene sintomatología absolutamente valorable y esto sí debe ir o a cirugía o a tratamiento. Subirlo más arriba, está cortado. Lamentablemente hemos tenido, no, subirlo más arriba, más arriba, más arriba. No, está volviendo. Sigue, 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 sigue. Ya déjalo. No. Todos estos algoritmos uno tiene en su escritorio para tratar más o menos de ubicarse en el contexto y brindar al paciente una información, no aseverar una patología, brindar una información de que sí, la zona C sí es obstructivo y tiene sintomatología, pero no hay crecimiento, puede deberse a una estenosis u otras causas, que generalmente es esclerosis de cuello. En cambio, la zona D hay sintomatología, hay obstructivo, hay crecimiento, eso es tratamiento quirúrgico 100%. La siguiente. Vamos a ir un poquito rápido, 1000 perdones porque yo he tenido el problema de conectarme con ustedes. La anamnesis es fundamental para todo esto que les he recordado. El examen físico tiene una vitalidad fundamental, la exploración dígitos rectal de la glándula prostática que está al alcance del pulpejo del dedo. Hay signos que son definitivamente de obligatoriedad. Aquí se emplea toda la semiología de la inspección, palpación, percusión y auscultación. Una cosa es descubrir un globo vesical como en este paciente y después corroborado por tomografía que definitivamente es un globo que casi le llega al ombligo. Entonces, cuando los globos vesicales descubiertos por ustedes en su exploración es pequeño y doloroso, esa es una retención aguda. Pero si es voluminoso e indoloro, se evacúan a veces 1500, 2000, hasta 3000 de líquido. Esa es una retención crónica. Puede deberse a una vejiga neurogénica o a cualquier situación. Volvemos al tacto rectal, que para nosotros es fundamental. Entonces uno va a abarcar la glándula, tiene que serlo bien lubricado, además pidiendo el consentimiento del paciente, explicándole que se va a hacer a través de vía rectal una exploración de su próstata y que la misma no es molestosa si él colabora y fundamentalmente el explorador tiene el cuidado de una lubricación exhaustiva. La glándula normal es lisa, es indolora, bordes netos, tiene un surco medio, es elástica, es bilobulada. Me refería al surco medio, a la bilobulación de esto. Y uno determina el tamaño, por cada través de dedo son 10 centímetros de glándula prostática. Más o menos las posiciones más cómodas, esto se deja fundamentalmente al paciente, si es joven, si es obeso, si va, dejo para que sepan en qué posiciones se hace. El diagnóstico de esta patología también, aparte del examen físico, de la anamnesis, de toda la elaboración de la historia clínica, tiene exámenes complementarios que corroboran. Un examen de orina, creatinina, urea, glicemia es la norma,
porque hay sintomatología miccional bastante acentuada en pacientes con falla renal y en pacientes diabéticos. Ahora, lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros es el PSA, el antígeno prostático específico, cuya cifra normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Es una glicoproteína, es una calicareína de 34 kilodaltons. Tiene la función de licuar el coágulo seminal y permeabilizar la motilidad espermática. El diagnóstico en exámenes complementarios se le diagnostica con flujometría. Tratemos, la ecografía es fundamentalmente para nosotros porque es un examen que se la puede repetir varias veces, no solo le da información prostática, sino vesical, ureteral y renal. Uno puede tener idea somera del tamaño, del grado de repercusión que está. La uretrocistoscopía como medio diagnóstico solamente está destinado a pacientes que presentan hematuria, quiere decir sangrado por la orina, aquel que ha tenido una estenosis de uretra para verificar el estado de la misma, y fundamentalmente aquellos pacientes que ya han sido operados de la próstata. El diagnóstico diferencial, lógicamente, está en una infección urinaria severa, estenosis de uretra, vejiga neurogénica, cáncer de próstata, prostatitis aguda, trauma vesical, litiasis. El tratamiento. Ahora, pregúntales si es que van a permanecer o ya no tenemos. Pregúntales. ¿Tienen clases a continuación? Jóvenes, ¿tienen clases a continuación? Sí, doctor, medicina interna. Qué lamentable. En otra oportunidad les vamos a dar el tratamiento que se dedica más que todo a quirúrgico y tratamiento médico. 1000 perdones por la tardanza en conectarnos. Hemos tenido un desperfecto aquí en el hospital con el problema del internet. Entonces voy a dar por concluido esto sin antes de esperar la comprensión de ustedes, y a todos los grupos vamos a darles esto como entrada desde mañana mismo. El tratamiento médico, pasales. Alfa bloqueadores, inhibidores de las 5-fosfodiesterasas, relativas, indicaciones quirúrgicas, indicaciones absolutas, problemas de la resección, todas estas cuestiones y los diversos tipos de energía que hoy en día se están utilizando para evaporar o para desobstruir la próstata. Las complicaciones, y creo que eso es todo. Gracias, jóvenes. Esperamos estar más puntual la próxima. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Preguntar si hay alguna pregunta. Ya se han ido. Tú preguntales nomás. Así fue. Toda la tarde hablamos.